Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este día tan hermoso que nos permite estar con ustedes a través de estos medios. Estamos muy felices, mi esposo y yo, de poder compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios y una cápsula de enriquecimiento, sobre todo para nuestros corazones, para nuestros matrimonios y nuestros hogares. Amén. ¿Cómo estás, mi amor? Pues gracias a Dios, agradecido de estar aquí nuevamente contigo y con nuestros amigos y hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos en el intento de entregar esta cápsula bíblica que va dirigida a los matrimonios, a los hogares, y creo que pues siempre estamos aprendiendo. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el tema de obediencia es igual a bendición. Queremos siempre la bendición, pero no queremos obedecer. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo número 81, versículo 12, 13 y 14. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Qué tremendo esto. ¿Cuántas veces, verdad, decimos a los hijos, te dije, o al cónyuge, o el esposo a la esposa, te dije, si no me hacías caso que te iba a pasar esto? Una de mis hijas dice que el hubiera es así como para hacerte sentir mal toda tu vida. Y realmente vemos en esta palabra un pueblo, una nación que siempre quiso desobedecer, que siempre quiso llevarle la contra a Dios. Y es muy natural del corazón humano estar endurecido a la obediencia. Porque no sé por qué razón, pero desde que somos pequeñitos, nos cuesta obedecer a nuestros padres. Vamos creciendo. Nos cuesta obedecer a maestros, a quienes estén arriba de nuestra autoridad. Incluso nos parece algo arcaico ahora que somos grandes, que somos adultos, y alguien te dice, sométete a una autoridad, por eso el mundo está de cabeza. ¿Tú qué crees, amor? Bueno, es cierto y sin lugar a duda es una característica muy predominante del corazón humano, la falta de sujeción. Cuando se trata de obedecer, se comprende en lo teórico, pero se dificulta en lo práctico. No nos cuesta trabajo entender lo que es la obediencia. Podemos pedir ahorita definiciones y nos van a dar muchas definiciones o sinónimos. Cuando se trata de comprender, es rápido, pero ponerlo en lo práctico, obedecer, nos cuesta mucho trabajo, mucho. Y aquí tenemos el ejemplo, como tú dices, el pueblo de Israel es un claro ejemplo de esto. Y quizá nosotros también, ¿verdad? No solamente el pueblo de Israel. A lo largo de los años hemos batallado mucho con este tema de la obediencia y la sujeción ante Dios. Pero es el que merece toda sujeción y toda obediencia, porque es el que nos premia por hacer su voluntad. A mí esto me fascina de parte de Dios. Y antier, me parece ayer, estabas hablando en la carta del apóstol Santiago, estabas hablando de que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Entonces, en esto consiste, en ser hacedores de la palabra que oímos e inmediatamente lo vamos a obedecer, vamos a ejercer la obediencia. Y cuando no ejercemos la obediencia, perdemos muchas cosas, perdemos cosas muy importantes. A mí me impacta este texto que leías, amor, porque dice, si me hubiera... Es como un lamento, o si me hubiera oído mi pueblo, es como cuando dice, te estás manifestando diciendo, qué lamentable es que no lo quisieron hacer. O si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos se hubiera andado Israel. Hubiera pasado. Si hubiera oído, si hubiera obedecido, nunca hubiera pasado lo que les ha pasado. Y nosotros estamos en esta misma disyuntiva en este momento.
en querer hacer la voluntad de Dios. Y como no podemos por nuestra propia humanidad, dice su palabra que el Espíritu Santo produce en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios. No la buena voluntad de nosotros porque no somos buenas personas por nosotros mismos, sino que cuando deseamos hacer por la buena voluntad de Dios que deposite en nosotros el Espíritu Santo, entonces empezamos a marchar en bendición, empezamos a caminar en obediencia y empezamos a caminar en adoración. El Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración también es una similitud o una igualdad a la obediencia. ¿Cómo vamos a adorar si no obedecemos? Claro. Ahora que hablas de la adoración, adoramos a Dios por su bondad, le agradecemos por su amor, prometemos ser sus discípulos y le pedimos su sabiduría. Mientras tanto, sometemos a nuestro propio juicio qué aspectos estamos dispuestos a obedecer y cuáles no. Y a veces reservamos áreas de absoluta independencia. Ciertamente le decimos al Señor, te adoro, te entrego mi vida, pero reservamos cierta área que decimos, con esto no puedo. Aquí es privado, no te lo puedo entregar. Si no le entregamos a Dios la absoluta obediencia, si no nos rendimos a Él con la absoluta obediencia, entonces vamos a reflejar lo que Adán y Eva, porque ellos buscaron sus propios intereses y así les fue. Quien busca sus propios intereses en su matrimonio y no lo que Dios quiere, así les va a ir. Tenemos el ejemplo de Adán. No cometamos el mismo error que cometió Adán y Eva, que no obedecieron a Dios y por lo tanto sabemos las consecuencias que tuvieron. Cuando batallamos para someter nuestra voluntad a Dios, normalmente le decimos, Señor, te entrego mi vida, toma el centro, toma el reino de mi corazón, de mis pensamientos. Y cuando empezamos con la vida cotidiana, el lunes, el martes, miércoles de trabajo, de labores, se nos empieza a olvidar que le entregamos a Dios en algún culto, en algún servicio, en alguna oración íntima, en tu recámara, en tu cuarto, en tu carro donde oraste. A veces se nos olvida y entonces cuando empezamos a batallar para entregarle, ¿cuáles son las cosas que más trabajo nos da entregar? Es nuestro carácter, nuestro yo, nuestros propios razonamientos, nuestros conceptos, cómo defendemos nuestros conceptos. Es que yo siento, es que yo creo, es que yo sé que estoy bien, es que tengo una corazonada, esa corazonada, ¿verdad? Engañosa. Siempre estamos defendiendo lo indefendible, sobre todo cuando son cosas que convienen a nuestra carne, que convienen a nuestros deseos, que convienen a nuestra tendencia de hacer lo malo. Es cuando entonces decimos, esta parte no te la puedo entregar. Mi parte sentimental, mi vida emocional o mi vida laboral o la vida donde está puesta mi confianza, esa parte no te la puedo entregar. Entonces con Dios siempre vemos un pueblo, una nación que estaba así jugando con Dios, te entrego y te quito y te doy esta parte, pero mi adoración no, se la doy a los ídolos. Un ídolo es todo aquello que se interpone entre tú y Dios. Entonces, así estaba esta nación y este pueblo fue destruido. Decía mi esposo, no exactamente porque te falta conocimiento, sabemos lo que debemos hacer, todos sabemos hacer lo bueno y estamos enteramente capacitados de parte de Dios para hacerlo. Pero nuestra tendencia a hacer el mal es más fácil que escuchemos el hacer el mal y que elijamos el hacer el mal que el hacer el bien. Por eso es indispensable dar la bienvenida al Espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que tome dominio completamente y podamos sujetarnos y someternos a Él en todas las áreas de nuestra vida, porque habrá bendición. Así es. Es importante esto, obediencia igual a bendición.
Fíjate bien, y amigos, cuando elegimos hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios, no confiamos en Él. Porque qué mejor que hacer la voluntad de Dios. Se puede equivocar Dios. Alguien ha dicho que el mejor lugar para estar en una tormenta es en estar en la voluntad de Dios. El mejor lugar para estar es en estar en la voluntad de Dios. Y por eso, cuando no obedecemos, es que no confiamos en Él, sino en nosotros mismos. Nuestro matrimonio es pertenencia del Dios eterno. Nuestro matrimonio le pertenece a Dios. Oír su voz y hacer su voluntad es la mejor decisión que podemos tomar como matrimonio. Le pertenecemos a Dios como personas, pero también nuestro matrimonio. Si queremos que nuestro matrimonio sea bendecido, ayer hablábamos en la lectura bíblica en Santiago, que habla de la lluvia temprana y la tardía. Si queremos esa lluvia temprana, que es la que prepara el terreno, y la lluvia tardía, que es la que hace que la cosecha crezca, tenemos que obedecer. Queremos que nuestro matrimonio sea sólido, pues hay que obedecer a Dios. Nos cuesta trabajo obedecer. Mira, a mí me causa a veces un poquito, pues yo no sé si gracia o algunas personas que saben lo que dicen, pero no lo razonan cuando dicen: yo solamente le doy cuentas a Dios, yo solamente obedezco a Dios. Y dice uno, pues ¿en qué mundo vives? Porque Dios ha establecido incluso a los reyes, a los gobernantes, para establecer orden. Dios tiene un gobierno, y eso de que yo solamente obedezco a Dios, a mí me da pues temor escucharle así, porque imagínate, entonces no sabe rendir cuentas aquí en la tierra. Pues realmente eso es peligroso. Todos tenemos que obedecer a Dios, indiscutiblemente, pero Dios ha establecido un orden aquí en la tierra para que obedezcamos, y esa obediencia se refleja cuando nosotros nos sometemos, y tú lo sabes y lo sabemos, la obediencia trae bendición. La obediencia a Dios, la obediencia a sus preceptos, la obediencia a su voluntad, la obediencia a cómo Él traza sus planes en su iglesia, trae bendición. Pero bueno, como matrimonio tenemos que obedecer a Dios, y sea que Dios nos pida algo directamente, sea que Él comisione a una persona a ser nuestra mentora o nuestro consejero o nuestro pastor o quien sea, la obediencia a la autoridad siempre nos traerá bendición. Yo quisiera tantito regresar a lo que decías de Adán y Eva. Adán y Eva, Dios les regaló autoridad, les regaló este regalo que solamente Dios nos lo puede dar, y nuestro testimonio, ¿sí? Nuestra autoridad moral que tenemos delante de hijos, delante de cónyuges, delante de compañeros de trabajo. ¿Y cómo te ganas esa autoridad? Obedeciendo. Entonces Dios les otorga esa autoridad a Adán y a Eva, y les dice: van a enseñorear sobre los peces, sobre la creación, le van a poner nombre, van a trabajar la tierra, ¿verdad? La van a sojuzgar, la van a gobernar. Y cuando Adán y Eva deciden desobedecer, le entregan esa autoridad al diablo, al enemigo. Y dicen: me regalaron esto, pero yo no supe qué hacer con esto, ¿verdad? Dice Eva, en otras palabras, yo no supe qué hacer con esto, yo quise ser igual a Dios, yo quise ser mejor que Dios. Entonces le entrega esta autoridad al enemigo. Y el diablo pues está constituido como príncipe de este siglo, del siglo malo. Por eso los días son tan malos. Entonces todo es a raíz de la desobediencia. De ahí todos conocemos y todos hemos sufrido las consecuencias de esta desobediencia. Nuestros hijos sufren las consecuencias de nuestra desobediencia. Nosotros sufrimos las consecuencias de la desobediencia de nuestros padres, y así sucesivamente. Pero hoy queremos decirte que es el momento de poner un alto y quitar este gobierno al enemigo, que viene a robar, a matar y a destruir tu matrimonio, tu vida, tus sueños, tus hijos, tu casa, tu salvación. Y ponerle un alto y decir: hasta aquí, yo he decidido seguir a Cristo.
Y seguir a Cristo quiere decir, yo he decidido obedecer a Cristo. He decidido seguir sus pasos, he decidido doblegar mi voluntad, quebrantarla para hacer lo que Dios quiere y ya no lo que yo quiero hacer. El Señor Jesús, siendo hijo del Dios eterno, aprendió obediencia y la demostró en el Getsemaní. Cuando le dice, no sea como yo quiero, Padre, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad. Que tenemos, nuestro Señor Jesús, Él se sometió a la obediencia. Es el ejemplo. La Biblia está llena de ejemplos de obediencia. Abraham, cuando el Señor le pide a su hijo, que le pide que deje su tierra, su parentela, a los discípulos cuando les pide que dejen sus barcas. El concepto de la obediencia está a lo largo de toda la Biblia, pero decíamos, lo podemos entender intelectualmente, pero al llevarlo al terreno de la práctica es ahí donde chocamos, es ahí donde no obedecemos, no nos sujetamos al orden que Dios estableció en el matrimonio, en el hogar, en la iglesia, como ciudadanos. Entonces, aquí está, hermanos y amigos, como matrimonio, hay que retomar la obediencia. Estamos dando ejemplo a nuestras generaciones. Y la Biblia, ¿qué más clara puede ser? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Dios dice, camina en tus propios consejos. No quieres mi consejo, camina. Pero si tú vieses, si oyeres mi pueblo, si mi pueblo oyere su voz y no endurece su corazón, entonces yo volveré mi mano contra sus adversarios. Quiere decir que si obedecemos al Señor, va a derribar esos adversarios, esos gigantes, esos enemigos que tenemos en el matrimonio que quieren destruirlo. Así ese que, bueno, egoísmo, esa falta de paz, esa ansiedad, esa opresión que a veces sentimos, esa insatisfacción que no te permite estar tranquilo con nada, ni en ningún lugar y con nadie, Dios lo va a derribar si tú aprendes a obedecer su voz. ¿Y cómo aprendes a obedecer su voz? Pues aquí está la palabra de Dios. Dice claramente, oye pueblo mío y te amonestaré. Israel, si me oyeres. Venid, hijos, oídme, Oír, ¿verdad? oír la palabra, oír el consejo y la exhortación. Así que en esta mañana, pues no sé, pero creo que esta palabra como toda palabra nos llega a todos, y hay muchas cosas en las que tenemos que rendirle a Dios y ser obedientes a Dios y al orden que Dios ha establecido en su palabra. Y yo quisiera cerrar esta cápsula con el primer y segundo grande mandamiento. Son mandamientos y son para ser obedecidos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero, que es, y amarás a tu prójimo, a tu próximo, como a ti mismo. Lo que tú desees para ti, lo vas a desear para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para los que te rodean. Y les invitamos a que obedezcamos todos juntos esta perfecta voluntad de Dios. Y yo sé que el Señor va a premiar y vas a recibir, va a abrir las ventanas de los cielos y vas a ver derramada las bendiciones en tu casa y en tu vida, porque Dios no se contradice cuando le obedecemos. Él trae bendición y vida eterna. Amén, amén. Pues oremos. Estás en casa, toma a tu esposo, a tu esposa, no está contigo, ora. El Señor está con nosotros. Oramos, ¿qué te parece? Amén. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a ser obedientes a tus preceptos, a ser obedientes al consejo bíblico, a someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Ayúdanos, Señor, te entregamos el control de nuestra vida, que podamos ser dispuestos para obedecer. Quita la dureza, quita la necedad, quita de nosotros, Señor, todo lo que no ayuda, lo que estorba a ser obedientes. Tú nos pruebas. Tú también nos pones a prueba en pequeñas cosas si somos obedientes. Señor, si somos obedientes en lo pequeño, seremos obedientes en lo grande. Pero también así será la bendición, porque la obediencia trae
bendición. Así como la rebeldía y la desobediencia trae su fruto, queremos en nuestro matrimonio que tú te manifiestes, que nuestro corazón sea sensible a tu palabra y que juntos caminemos en obediencia y que podamos dar ejemplo a nuestros hijos y a nuestras generaciones de ser obedientes a tu palabra, porque sabemos que en tu palabra hay sabiduría. Muchas gracias por esta mañana. Bendice a los matrimonios, a los hogares que nos están acompañando en esta transmisión o en la retransmisión y cólmales de todo género de bendición. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Pues nos despedimos. Amén. Con un fuerte abrazo y con unas grandes porras de ánimo. Ánimo. Esfuérzate por tu matrimonio, esfuérzate por tu casa, esfuérzate por tus hijos. Vale la pena recibir la bendición de Dios en tu hogar si aprendemos a obedecer a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Les recordamos el próximo sábado, cada sábado a las 8, edificando los muros con la ayuda de Dios. Que Dios les bendiga, la paz de Dios, que tengan un fin de semana bendecido en Cristo Jesús. Dios les guarde.